Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Buenas noches nuevamente. Muchas gracias por dejarme entrar hasta la intimidad de su casa y nuevamente con la temática tan importante del ámbito matrimonial familiar, ¿verdad? Hemos martillado, machacado, repetido muchísimas veces acerca de la gran importancia que tiene el matrimonio, la familia, definitivamente. Lo dice la Biblia constantemente, ese salmo tan hermoso, 127, en donde dice que en vano vela la guardia si Jehová no cuida la ciudad, pero antes de eso dice que en vano edifican los edificadores y Jehová no edifica la casa. Así que por el orden de los factores hemos dicho, sí va a alterar el producto. Tenemos que edificar nuestra casa y la ciudad se va a volver más segura. Claro que en la sociedad en la que vivimos, pues hay un retroceso en cuanto a esto. Pero los principios bíblicos siempre avanzan y aquellos que nos enamoramos del Señor los vamos teniendo y pues albergando en nuestro corazón. Creo yo que debemos de hablar del matrimonio, de la familia, desde diferentes ángulos. El ángulo financiero, el ángulo sexual, el ángulo de la familia política, el ángulo de la autoridad. Todas esas son cosas bien importantes para el feliz desarrollo de una familia que verdaderamente tiene prosperidad en su alma y va a repercutir en el cuerpo también. Eso es muy, muy evidente. La repercusión de la prosperidad en el alma, en el cuerpo se vuelve sanidad. Y lo siguiente que se vuelve es prosperidad incluso en lo material. Bueno, no me quiero detener en esos conceptos tan preciosos, sino que hablarle un poquitito nuevamente acerca de la familia y de una temática que surgió en mi corazón debido a algunos estudios que han empezado a hacer algunas personas, pero que a mi manera de ver lo han estado haciendo también de una manera tendenciosa. A ver, déjeme explicar por qué estoy diciendo esto. Yo quiero hablar de la pandemia, pero la pandemia de la violencia doméstica. Ok, ahora el término pandemia ya se nos ha vuelto un poco familiar. Antes medio lo entendíamos y entendíamos un poquito más la epidemia. Tal vez no lográbamos distinguir la diferencia entre epidemia y pandemia, pero ahora con esta cuestión del COVID-19 ya entendemos que se traspasó fronteras ese virus y entonces se volvió una pandemia. Es a nivel mundial prácticamente, mientras que una epidemia no. Entonces hay otras cosas que se han vuelto una pandemia también. Y una de ellas es la violencia doméstica y está íntimamente ligada con el encierro que se ha dado durante todas estas semanas, ya casi 2 meses en algunos países, en otros más y en otros menos, desde luego. Pero sí es un encierro de bastante tiempo. Y yo lo he puesto como ejemplo diciendo que no es que haya producido algunas cosas el encierro, sino que simple y sencillamente salieron a flote cosas que estaban escondidas en los corazones de los hombres o que estaban escondidas en el propio hogar. Como cuando vino el diluvio, ¿verdad? Que fue terrible y 40 días con sus noches y definitivamente al cabo del tiempo empezaron a aparecer los cuerpos flotando, ¿verdad? Este encierro al principio causaba un poco de miedo, después desesperanza, frustración, acostumbramiento, etc. Pero empezaron a surgir los cadáveres flotantes debido al encierro. Uno de esos cadáveres flotantes es la violencia doméstica. Ahora, dentro de los estudios que le decía yo que han empezado a ser hechos, se reporta que había un aumento de denuncias
Y solo de las denuncias, del que no puede denunciar sería más, de 30%. Le digo yo que es tendencioso porque se reportan únicamente violencia contra mujeres. Y tal vez ese es el concepto que tiene la humanidad. Quizá ese es el concepto que tiene todo el mundo en el corazón. Pero el concepto que Dios tiene no es ese. Y el que nos debería de interesar es el concepto divino, sobre todo a nosotros los cristianos. Los demás hay que miren si tienen su propio concepto, si la Biblia lo dice, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Pero en el caso del cristiano, creo que debe de averiguar cuál es la perspectiva divina. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestro Padre. Y al ser nuestro Padre, queremos agradarle. Entonces, yo quisiera resaltar, antes de entrar de lleno en la temática bíblica, de alguna cuestión que aunque no tengo los versículos específicos acá, aunque sí los hay, yo debería decirle que la violencia no es únicamente contra mujeres, la violencia es generalizada. Génesis capítulo 6, el Señor decide ponerle fin a los habitantes de la tierra por una sencilla razón. La tierra se había corrompido a causa de la violencia. Fíjese qué tremendo, la violencia causó una corrupción de la humanidad. Entonces, miramos acá que, digamos, en este tema, que puede haber una violencia contra las mujeres, que no es la única. Vamos, y no es la única, ni es la que nosotros, o la que la mayoría de las personas cree que es. También hay violencia contra los hombres. Es impresionante cómo si usted se mete a averiguar eso, si usted se mete a averiguar y pone ahí en un browser violencia doméstica contra los hombres, por muy chistoso que le parezca o ridículo, es más común de lo que usted cree. Y lo que pasa es que la gente solo asocia la violencia con la terminología física, pero hay otro tipo de violencia. Y también puede ser la física, ¿verdad? Eso es indiscutible, eso es indiscutible. También es una violencia contra los niños que puede ejercer tanto el hombre como la mujer. Y quizá una de las violencias que nadie toma en cuenta es la violencia contra los ancianos. Es decir, es violencia contra los más débiles, ¿se da cuenta? Es violencia contra los más débiles al final de cuentas. Digamos, en el caso de que la mujer sea la más débil físicamente en el hogar, ella es más vulnerable a ser violentada. En el caso de que el hombre sea más débil, ya sea físicamente o almáticamente, el más vulnerable para ser violentado. Los niños son más fáciles de violentar porque son más débiles física y anímicamente, del alma, psíquicamente. Entonces los pueden abusar tanto mujeres como hombres. Ellos son las víctimas quizá más recurrentes que podamos ver. No es tanto la mujer, son más los niños, independientemente de su sexo. Y los ancianos también tienen un tipo de violencia y está también registrado, pero eso no tiene fama. Eso no hay fama. El movimiento feminista ha ponderado mucho, ha subrayado y ha levantado, no contra la violencia, sino que contra la violencia contra la mujer, pero ignoran las otras tres. Hay otro grupo que se ha estado levantando para defender a otros animales, porque somos nosotros animales racionales, pero los otros son irracionales. Entonces existe violencia contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, contra los ancianos y contra los animales. Y alguien dirá, pero Dios no se ocupa de los animales. Pero yo le digo que sí, porque la Biblia dice que el impío, fíjese, el impío trata mal a su bestia. El impío violenta a su bestia. Usted se recordará de Balaam, cómo la borriquita en la que él andaba le salva la vida presionando su pierna contra una pared de vides que habían y lo prensa ahí y él empieza a golpearla y Dios le permite que hable y entonces le dice, ¿por qué me tratas así? O sea, el animal también lo siente y es más débil en algunos sentidos,
aunque físicamente en algunos sentidos sea fuerte, en otros sentidos más débil que el humano, que el hombre. Entonces, el común denominador que tiene todas estas violencias es que se hace contra el más débil. Ese es el común denominador. En algún momento, aunque sea fuerte físicamente, se le encuentra una debilidad, como la que sucedió con Sansón. Usted se recuerda que Sansón era poderoso, mataba 1000 hombres él solito, pero dice que Dalila le encontró la debilidad, le redujo su alma a mortal angustia, entonces le hizo violencia al quitarle su comunión con Dios. Fíjese, ese concepto no lo mira la gente ve a violencia, una manada, una trompada, una bofetada, eso es violencia, pero hay otro tipo de violencia que es igualmente punible ante los ojos del Señor. Ok, entonces, digamos, el gran campeón que mataba 1000 hombres, el gran campeón que le temblaban los filisteos, una mujer lo dominó y lo violentó y le arrancó su cabello, comunión, le arrancó sus ojos, visión, y lo hizo prisionero en el palacio de Dagón. Entonces, ¿por qué razón? Todo por un tipo de violencia. Descubrió dónde era débil. Era fuerte en su cuerpo, pero era débil en alguna parte de su alma y ¡pam! Ahí se metió. Ok, entonces, ahora cuando se habla de una pandemia de violencia, sí tienen razón, hay una pandemia de violencia, pero se ha evidenciado con la pandemia esta del COVID-19. Ahí es donde más se ha evidenciado, y creo que cada uno de nosotros deberíamos de localizarla para erradicarla, extirparla. ¿Por qué razón? Porque si usamos el principio bíblico de que la respuesta blanda apacigua la ira, que el principio sería que hay un círculo vicioso que al romperse se termina el problema. Ahí lo que dice que la respuesta blanda apacigua la ira. De una persona que tiene ira, le contestan con más, otro más iracundo, entonces se vuelve más la ira. De otro con más enojo y se vuelve hasta que hay una explosión. Pero el principio bíblico es que cuando viene la ira y alguien le contesta con una palabra tranquila, eso es lo que les acabo de decir, ¿verdad? La respuesta blanda apacigua la ira, se rompe. Entonces, en algunos hogares hay violencia física y es la única que se denuncia, pero quizá es la continuación de una violencia verbal que uno de los dos hizo. Sí, eso es indiscutible, y eso también es violencia, no física, pero violencia, al fin. Entonces, si nosotros queremos erradicar todo tipo de violencia, tenemos que conocer cuál es la violencia según la perspectiva divina, en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, lo hemos repetido y lo volveremos a decir siempre, que la armonía en el hogar está íntimamente ligada con la venida del Señor Jesucristo. No hay para dónde. Así dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1, 2 y 3, y después viene la venida del Señor, la explicación. En 1, 2 y 3 habla del matrimonio. La voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer a su esposa en santidad y en honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Así empieza. Está hablando de la relación sexual dentro del matrimonio, y en el versículo 17 se catapulta porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces en el versículo 17 está la venida del Señor, en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, y en los primeros 3 versículos está la relación entre nosotros en la casa. Y Malaquías es lo mismo. Yo hago volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, antes que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces está íntimamente ligada la venida del Señor con nuestra relación en casa. Entonces esto es bien importante. Hay violencia contra las mujeres, contra los hombres, niños, ancianos y animales. Le voy a decir algo. El que tenga cualquiera de estas 5 violencias, definitivamente es violento. Y debe de trabajar en su corazón. A aquellos que los han acusado en algunos países de que los condenan porque hicieron algún tipo de violencia doméstica, cuando es generoso el juez y no lo manda a la cárcel,
lo mandan a recibir clases para manejo de la ira. Eso es lo que le mandan a recibir, clases para manejo de la ira. Entonces, es una condición del corazón humano. La ira puede venir como consecuencia de muchas cosas: frustraciones, decepciones, angustias, miedos, etc. Ese es el estudio de los sentimientos prácticamente que estamos constantemente platicando. Entonces miremos esto pues. La rebelión tiene mucho que ver con la violencia. Yo diría que la rebelión es la base de la violencia. Y en la Biblia, para decir violencia, digamos nosotros en español, para decir violencia, pues decimos violencia, ¿eh? En el hebreo, para decir violencia se dice de 13 formas distintas. Está Aben, Dak, Chamak, Coach, Maashaka, Maratzá, Nagas, Aná, Ashuk, Ashak, Oshek, Oshka y Perek. Estas son las 13 formas de violencia que la Biblia dice que pueden estar afectando. Si usted se da cuenta, son 13, y 13 es un número que significa rebelión. Por eso yo puse ahí que la rebelión es base de la violencia. Entonces, lo que deberíamos de hacer en este momento es averiguar cuáles son los significados o cómo es este tipo de violencia para ir erradicándola de nuestro corazón y de nuestro hogar. La primera violencia, a muchos de ustedes va a ver que no les va a parecer violencia, pero en la Biblia lo dice que es violencia. Y como nosotros vivimos by the book, vivimos por fe, por el Espíritu Santo, pero como dicen los gringos, by the book, por el libro, por lo que está ahí escrito, entonces tenemos que ponerle atención a esta situación. Miremos entonces la primera violencia, que es Aben. Yo voy a ir un poco rápido porque si no, no vamos a poder llegar a considerar las 13. Aben aparece aquí en la versión 1909, es la SRB antigua, en Job 21:19. Yo solo puse, no puse la totalidad del versículo, le puse ahí unos puntos suspensivos para traer la atención de que ahí aparece, usted la puede buscar, así lo tradujeron ellos, no me lo estoy inventando. Guardará para los hijos de ellos su violencia, guardará para los hijos de ellos su Aben, su 205, ¿verdad? Guardará para los hijos de ellos su Aben, su 205, pero aquí es traducida violencia. Pero ¿de qué otra manera se traduce esta palabra? Nos va a ayudar a que entendamos. Dice en el mismo versículo, solamente que ahora en la Biblia de las Américas, Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos. Es decir, en la 1909 dice que Dios guarda la violencia de un hombre para sus hijos. La Biblia de las Américas, los traductores ponen que guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos. Entonces aquí está haciendo un sinónimo. Está lo que entendemos acá, en base al diccionario Chávez, mire lo que dice el diccionario Chávez: iniquidad de la idolatría. Entonces, en base a esto, tendríamos que decir, iniquidad de la idolatría, según el diccionario Chávez, está íntimamente ligada con la iniquidad, y es la palabra 205, Aben, y que aquí se reporta como violencia. Entonces, lo que yo puedo concluir es que cuando se hace idolatría, se está haciendo violencia. Y jamás hemos pensado eso. Entendemos que no está bien la idolatría, pero nunca la ponemos como una forma de violencia. Y según el contexto bíblico, y según este diccionario Chávez, que usted lo puede buscar, dice iniquidad de la idolatría, no de otra cosa. Usted se recordará que hemos platicado, y si no hemos platicado nunca, pues se lo platico ahorita, que existen varias clases de ofensa contra Dios y que dentro de esas empieza en transgresión. La primera ofensa contra Dios es transgresión, la más suavecita, por decirlo así.
La segunda ofensa es el pecado y la tercera ofensa es la iniquidad y o maldad. Entonces, en la transgresión, si pusiéramos aquel ejemplo del tabernáculo de Moisés, atrio, lugar santo y lugar santísimo, el antiatrio, el tabernáculo de Moloch o de Renfán, el antiatrio sería la transgresión, el antilugar santo sería el pecado y el antilugar santísimo sería la iniquidad. Entonces aquí la violencia es catalogada como iniquidad. Pero el diccionario que le acabo de mencionar, que se llama Diccionario Chávez, dice iniquidad de la idolatría. Ahora, solamente un breve recordatorio de Génesis capítulo 6. ¿Por qué quería Dios destruir la tierra? Y de hecho que la destruyó con un diluvio de aguas. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de violencia. Estaba llena de violencia. Entonces ahora nosotros al ver esto decimos, híjole, entonces ¿no será que se ha hecho violencia pues la raíz vendría a ser aquí la iniquidad de la idolatría? El pecado catapultado que ya se llama iniquidad, ¿no será eso? Y entonces platiquemos un poquito de esto antes de continuar a los siguientes 12 tipos de violencia. En el hogar, creo que una de las formas como nosotros podemos impedir que haya violencia en casa es haciéndoles ver a nuestra familia que nosotros creemos no en un ídolo, ni siquiera en algo que se ve, sino que creemos en el único Dios verdadero, el único. Y aquí ya sé que algunos están pensando ídolo y lo circunscriben únicamente a un objeto de adoración con forma de humano, ¿verdad? Que le pueden decir san o santa y le ponen cualquier nombre. Pero no solo es eso, porque la Biblia dice que la avaricia es idolatría y ahí ya tiene que ver con el dinero. Entonces cuando nosotros le estamos enseñando a los hijos, enfatizando la situación monetaria, les estamos enseñando idolatría. Y al enseñarles idolatría, les estamos enseñando violencia. Es más, les podemos estar haciendo violencia o sembrándole la semilla para que ellos hagan violencia a causa del dinero, porque entendemos que según el mismo principio bíblico dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y en dónde se pudo obtener eso? ¿Será que el humano ya lo traía? Puede ser que ya lo haya traído en su alma con espíritus ancestrales o qué sé yo, pero realmente en la casa es en donde le van a enseñar a la gente, no con palabras, no con palabras. Es que mire, enseñar con palabras, al final de cuentas, es relativamente fácil. No totalmente fácil, pero sí es relativamente fácil. Pero el ejemplo, dijeron por ahí, el ejemplo no enseña, sino que arrastra, ¿verdad? Porque cuando una persona, sobre todo si es el padre o la madre, y el niño lo mira y lo ama, lo respeta, lo quiere imitar, entonces va a tratar de seguir los pasos de esa persona. Y luego va a ir a empezar a entender los conceptos. Pero si nosotros en nuestro hogar les enseñamos idolatría, es otra cosa. Se puede hacer idolatría al dinero. Cuando digo idolatría al dinero, no solamente me refiero a la moneda, ¿verdad? Ese papelito que puede tener impresos quetzales o dólares o la moneda que sea, sino a lo material. Lo material. ¿Cuánta gente, familia que vivieron juntos, que crecieron juntos, cuando los padres parten, se tiran con violencia detrás de los despojos?
materiales que haya dejado los viejitos. Eso era violencia. Pero ¿en dónde estaba la semilla de esa violencia? En la iniquidad de la idolatría. Que amaban más un terreno, una casa, un automóvil, una finca o lo que sea, material, cuestiones de tipo material, que a su propia familia, cuando lo más valioso, obvio, era el hogar, no la casa, el hogar, no el edificio. Entonces es un tipo de violencia que yo creo que deberíamos de escudriñar en nuestro corazón si lo tenemos o no para impedir esa situación en el corazón de nuestros hijos. Una forma, creo yo, de impedir es si tú tienes problemas, no tienes mucho que heredarle a tus hijos, o no tienes nada, pues, pero tu tema siempre es el dinero, o tu tema es siempre que no tienes. Que no tienes. Entonces tu enfoque está en lo material. Porque supuestamente el remedio vendría si tuvieras. Entonces, si estás enfocándote en lo material, el niño lo está aprendiendo. Y lo que está aprendiendo es violencia. Ese tipo de violencia nunca la habíamos considerado, creo yo. Pero debemos de considerarla. Porque esto es real. Entonces, un llamado desde lo más profundo del corazón de Dios, porque lo dejo escrito en su palabra profética. No amemos las cosas del mundo. Así dice la Biblia. No amemos las cosas del mundo. A quien hay que amar es a Dios. Y nadie puede amar ni servir a dos señores a la vez. No puede. Y ahí se pone el Señor Dios Todopoderoso y en contraposición se pone un Dios griego que era el Dios de las riquezas, que se llamaba Mamón. Entonces ese Dios griego es el que ponen de ejemplo. No puedes amar a Dios y a las riquezas, porque eso sería violencia. Primeramente, violencia en contra de Dios. ¡Wow! El tema económico es un tema de donde proviene muchísima violencia. Muchísima violencia. Pero es porque hay idolatría. Pero hay otro tipo de idolatría. Puede estar la idolatría de tu apellido y te casaste con el cónyuge que tenía un apellido que para ti no representa alcurnia ni sangre azul. Y entonces todas las veces lo estás diciendo, tus hijos se van a acostumbrar de tal manera que cuando se presentan no dicen el otro apellido porque les da vergüenza. Es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque idolatras de dónde vienes, supuestamente. Y al final de cuentas dice la Biblia que todos somos de un mismo linaje, no hay para dónde. Y la mayoría de la gente dice sí, amén a eso, pero habría que ver, ¿verdad? Hasta que un hijito tuyo o hijita tuya no se vayan a casar y te lleva a alguien de una raza que a ti no te agrada, entonces hasta ahí vamos a ver si lo comprendes. Pero mejor sigamos acá, antes de estarte causando dolores de estómago nocturnos. Aleluya. Muy bien. Continuemos en los pocos minutos que me quedan. Es un poco difícil que llegue a los 13. Yo voy a hacer el esfuerzo, pero si no llego, pues para el próximo lunes, ¿verdad usted? Se estaba hablando de todo esto, aprendiendo paternidad, cuando hablamos del avestruz. Bueno, hemos tenido dándole seguimiento al tema matrimonial. No lo queremos descuidar de ninguna manera y tú no lo descuides tampoco. La otra violencia ya se va metiendo un poquito más en el concepto de lo que nosotros conocemos. Le puse ahí el número 1790, DAC, y también le pongo los versículos bíblicos porque no en todas las Biblias la traducen como violencia. Entonces por eso le pongo aquí en la NRBP 1602, Salmo 10:18, parte final. Por eso los puntos suspensivos los puse entre el número del Salmo y el texto que quería subrayar. Esto lo hago para que me quepa más el espacio ahí en el mismo slide, ¿verdad? No me gusta poner las letritas pequeñitas porque no porque yo no las mire, sino que porque ninguno las mira. Mire cómo dice: a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre. Aquí la palabra es dak,
a fin de que no vuelva más a ser Dak, el hombre. Y entonces ahora vemos Salmo 10:18, dice, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. Vaya pues. Entonces aquí tenemos otro concepto, otra explicación, otro sinónimo. Con anterioridad dijimos que violencia, en base a la palabra número 205, que es Abén, violencia, Abén, era idolatría, la iniquidad procedente de la idolatría. Pero acá, la palabra Dak no es lo mismo, pero sí es violencia. Y por eso es que acá nosotros podemos ver que hay por eso le puse los dos versículos, para que miremos la vinculación que tiene el terror con la violencia. Ok, paremos aquí, pues estamos hablando de la pandemia, de la violencia en la casa. Entonces, según el concepto bíblico en Salmos 10:18, cuando en un hogar se está ejerciendo terror, generalmente el terror es para manejar, para manipular, nunca para gobernar, porque el gobierno es otro concepto, pero si quiere le decimos gobierno, pues, pero para mandar, se tiene que aterrorizar, se está haciendo violencia, pero no le ha pegado ni una trompada a nadie. O sea, no, pero sí se le puede aterrorizar. Y se puede aterrorizar con un montón de cosas. Otra vez vuelvo a la carga. Si alguien averigua cuál es la debilidad de otra persona y lo aterroriza con eso, le está haciendo violencia. Aterrorizar a alguien es hacerle violencia. Eso es indiscutible. Mire, le voy a poner un ejemplo que a la gente le parece que no es violencia y hasta lo ponen en canales de televisión, o uno va a una institución pública o privada donde le toca hacer cola. Bueno, antes, porque ahora las colas son de otra manera, ¿verdad? Y le ponen un televisor en donde están pasando videos de chistes, de bromas que le hacen a alguien. Y en la broma alguien va normal y alguien está disfrazado de planta. Y cuando el otro va pasando enfrente, ¡pau!, le salta y el otro se asusta. Dígame si eso no es violencia. Dígame qué pasaría si él tiene una condición cardiovascular limitada y ahí le da el patatús, como diría mi abuela. ¿No sería eso violencia? O disfrazarse de un fantasma o de un espanto y con una sábana acercarse al muchachito que está viendo televisión, que tiene, qué sé yo, 8 o 10 años, y de repente le empieza a hacer ruidos como que fueran de fantasmas, y cuando él lo mira, se asusta. Dígame si eso no es violencia. O solo es, no, eso era una broma, hombre, tan exagerado. No, nada que exagerados. Aquí dice que es la palabra Dak, que quiere decir terror y es hacer violencia. Vaya, ahorita le estoy presentando casos que a la gente le parece, no, hombre, eso no es mucho, esa es una broma, ni modo que uno va a ser así todo circunspecto y serio. No, no se necesita burlarse de la gente para estar feliz. No se necesita. El que tiene necesidad para ser feliz o carcajearse de burlarse de alguien, ese no tiene buen sentido del humor. Ese tiene un problema en su alma. Así es. Un cómico muy famoso que se llamaba Bob Hope, le preguntaron cuál era el éxito de su fluir como cómico, y él dijo, reírse de sí mismo, pero nunca de los demás. Pues es violencia. Esa es violencia, pero volvamos aquí, circunscribámonos al terror. Entonces, Padre Santo, esto va desde un hombre que no aprendió a gobernar bien su casa y entonces recurre al terror para que le hagan caso. Los aterroriza. Tal vez no los golpea en el cuerpo, pero sí en el alma.
Y entonces les está ocasionando, les está haciendo violencia con el terror. Me voy a ir un poco más lejos. Solo me tomo un poquito de agua, espéreme. Aleluya. Mire pues. Ay, Dios mío. ¿No será una forma de violencia engañar al niño que si no se duerme va a venir el coco metiéndole miedo? Sembrándole una semilla de miedo desde niño para que posteriormente ya no sea el coco el que lo va a gobernar por el miedo, pero van a ser otro tipo de temores. ¿No nos habrán hecho violencia a toda la humanidad con el terror del COVID-19? ¿No ha repercutido en violencia física el terror? ¿No se ha vinculado de esa manera terror igual a violencia en muchas comunidades de las nuestras? En donde la gente ignora totalmente cómo se contagia y toda la cuestión de esta situación y quiénes son los contagiados y quiénes son los vulnerables, según dicen los que dicen que saben, porque ahora ya no se le cree a todos, todo el mundo saca sus propias conclusiones, pero ¿no será que la violencia de parar un bus para querer quemar a los que vienen deportados venga como consecuencia del terror? De que les metieron tanto terror que ahora se manifiesta en violencia. Pero eso, dejemos a los deportados y primeramente Dios que no traigan ningún otro problema. Suficiente sufrieron ya con ir, que los agarren y los regresen, como para que cuando regresen todavía los sigan fastidiando, o que alguien que estuvo ahí algún tiempo mandándole dinero a su familia, lo agarren, lo regresan y cuando viene así a la comunidad en donde estuvo aportando con su trabajo en el exterior, no lo quieran recibir. Eso, bueno, no tiene nombre, pero esa era otra cosa. Esa era otra cosa. Aquí estamos, hogar. Casa, hogar. Debemos de quitar el terror. Imagínese usted aquella señora que sale a trabajar porque está apoyando en la casa, lo que gana el marido no alcanza y entonces ella sale a apoyar, ¿verdad? Y a trabajar, es un trabajo. Pero ahora tenemos que el marido es celoso y le mide los minutos. Ella sale a las 5:30 del trabajo. Del trabajo para acá se debería de hacer 25 minutos, pero voy a ser generoso, le voy a dar 26. Si no viene a las 6 menos 4 minutos, aquí va, esta anda con otro. Y ella, la primera vez ella lo tomó como a broma, pero ya después cuando lo vio él enfurecido, porque se había tardado media hora, no había pasado el bus, no habían buses, se volvió un pandemonio allá afuera y no le acepta ninguna explicación, ella sale del trabajo atemorizada, aterrorizada. No le están pegando, pero ya sabe que va a tener un gran clavo si llega 5 minutos después, 10, ya póngale 1 hora. Póngale que ella se pasa a echar su cafecito con su amiga y se tarda 1 hora y media. Es una violencia tremenda. Es el terror. Eso se tiene que extirpar. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados a tener paz. En la casa debe ser de hijos de paz y la paz de Dios y el Dios de paz debe de reposar sobre ese lugar, porque si no están llenos de violencia. La violencia no es solamente pegarle una bofetada a alguien, la violencia no es pegarle una patada eso ya es el extremo de la violencia, pero muchas almas han sido violentadas y nadie dice nada, solo Dios. Pero Dios nos habla al corazón de nosotros, por si nosotros tenemos, mire, nos habla no necesariamente si somos violentados, sino que nos habla si nosotros somos violentos y no lo sabíamos, para que corrijamos, porque este es el tiempo en el que nosotros debemos de analizarnos a nosotros mismos, tener una mirada introspectiva, tener como los 4 seres vivientes ojos por dentro, para verme a mí, qué soy, cómo soy, qué estoy haciendo, por qué hago esto.
¿O por qué hago lo que hago? No importa cuál sea. ¿Por qué predico? ¿Por qué dirijo? ¿Por qué quiero ser anciano en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Ver hacia adentro. ¿Cuál es mi motivación? La correcta iniciativa te salvará, te protegerá. Ahora, sigamos acá. Hay cosas que incitan más a la violencia, pero ahorita vamos por la segunda palabra. Me quedan 10 minutos para finalizar. Quién sabe si vamos a llegar a la palabra número 13, pero vamos a hacer un esfuerzo acá. Bueno, aquí 1790, entonces quedamos que quiere decir aterrorizar. Cuando uno aterroriza dentro de la casa, alguien está haciendo violencia. Eso no está bien. Este es terrible. Esta violencia es la 2555, es la violencia chamac. Esta violencia chamac, le voy a poner 4 interpretaciones de la Biblia, después le voy a mencionar los versículos de donde sale eso. Número 1 quiere decir violencia, aparece en Génesis 6. Quiere decir crueldad, quiere decir injusticia, quiere decir falsedad. Esta palabra chamac se puede traducir al español de estas 4 formas y otras más, pero estas son las más utilizadas. Entonces la primera sería Génesis 6:11. La tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de chamac. Estaba la tierra llena de violencia. Este tipo de violencia es, Padre Santo, se mira de muchas formas, Por la forma de enseñanza que tenemos en este momentito, me es un poco difícil explicarle todas las veces que se utiliza la palabra chamac para distinguir este tipo de violencia. Pero le voy a poner solamente un ejemplo. Usted se recuerda, espero yo que se recuerde. Vamos a ver si lo tengo por acá. No lo tengo acá. Bueno, pero usted se recordará del pasaje en donde Sara le está hablando a Abraham y le dice, yo te di a Agar para que pudiera darnos un hijo, pero ahora que ella está embarazada, me ha despreciado. Este sería otro significado, aparte de los 4 que le puse, pero que estaría íntimamente ligada con crueldad. Crueldad es la antítesis de la bondad, desde luego, ¿verdad? Entonces, ahora que ella quedó embarazada, y mira que yo no puedo quedar embarazada, entonces me hace de menos. Entonces Abraham, que no querían solucionar ningún problema, haz con ella como bien te parezca. Entonces dice que la empezó a tratar mal a tal punto que Agar huyó de ella. Pero el asunto es que el concepto de violencia, en este caso, es el hecho de despreciar, menospreciar. Ese sería el concepto ahí. Entonces, cuando alguien menosprecia o desprecia dentro de la propia casa al cónyuge o a los hijos, les está haciendo violencia, según la perspectiva divina. A la nombre, hermano Sergio, pero entonces eso es la violencia. Ya nada puede hacer uno. No, nada malo. Porque es bueno despreciar a tus hijos. ¿Es bueno menospreciar a tu mujer? No. No es bueno. Eso no va con el amor genuino. Y entonces puede ser catalogado dentro de la violencia chamac. Y ahí ese desprecio puede ser de múltiples formas. No servís para nada, no sabes cocinar, no puedes manejar, no haces esto, no haces lo otro. Y eso lo puede decir el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Póngase que un hombre queda desempleado y la mujer en ese ratito empieza a tejer algunas cosas y le empieza a funcionar el negocio y le empieza a vender, y el hombre va a buscar en dónde trabaja, y mientras él busca dónde trabaja, el ingreso viene por vía de la mujer.
Y entonces ella le empieza a decir, no servís para nada, no sos un proveedor, no pareces hombre. Le está haciendo violencia, lo está despreciando, lo está menospreciando, le está haciendo violencia. ¿Y dónde quedó aquella cosa de que cuando se casaron le dijo, no, en las buenas y en las malas, en la prosperidad y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud? Mentiras. Y a la primera de cambio, cuando ya no se sintió protegida monetariamente, le espetó un montón de frases violentas. Y sin ir muy lejos, allá tenemos el ejemplo de la mujer de Job. Job había sido un hombre de éxito. Job era el más rico de toda su región. Job tenía ganados, tenía camellos, que tenía de todo, tenía siervos, tenía dinero, Job. Tenía dinero. Mientras tenía dinero, su mujer, bueno, ni siquiera se dice si lo trataba bien, ¿va? Ya se iba al salón de bellezas, se ponía las manos así, los pies así también, se las pintaban las uñas de verde, morado y amarillo, y ahí estaba y salía con el pelo así, toda la cosa. Era Doña Joba, eso era ella. Pero un día quebró la empresa de Job. Usted sabe la historia. Y no solo quebró la empresa, se le murieron sus hijos, perdió todo lo que tenía, todo lo que tenía. Perdió prestigio. Imagínense, usted perdió el prestigio, perdió su salud, perdió sus uñas. Dice la Biblia que tenía que agarrar una especie de teja para rascarse. Imagínense qué tipo de alergia tenía el hombre. Todo lo perdió. Lo único que le quedó fue la mujer. Y claro que si hubiera sido un alivio, un bálsamo, diríamos, pero le quedó a su mujer. Ay, Dios mío, pero con esa mujer diríamos, pero le quedó la mujer. O sea, la prueba no había terminado. Y entonces ella le hizo violencia al hombre. Por eso yo le digo, no es solamente violencia de hombre a mujer, también es violencia de mujeres a hombres. Y el otro ya descapitalizado, sin tener salud, sin tener nada, ella le dice, ¿todavía conservas tu integridad? ¿Todavía estás orando a Dios? ¿Todavía tienes una canción en tu boca? Maldice a Dios y muérete. Y Job, cuando testifica, dice, mi aliento le es odioso a mi mujer. ¿Por qué cree que lo decía Job? Porque yo siento que tengo mal aliento. Cuando me hago así, siento que me hiede un poco. No, de plano que ya le había dicho, mira, apestás, mano. Dormite en otro lugar. Sí, no puedo dormir con... Le hizo violencia, ese chamac. Y esa violencia viene como consecuencia de que el amor se vino al suelo. No podemos seguir en los hogares así. Porque yo sé que algunos que me están oyendo dirían, se justificarían. No, pero lo que pasa es que a mí me hicieron, no, que yo vengo de tal hogar. Sí, pero yo lo que les digo es, viene el Señor. Y lo primero que va a chequear en nosotros, después de chequear a nuestro interior, es nuestra relación en el hogar. Créemelo, eso lo va a chequear el Señor. Lo va a chequear. De nada sirve tener un gran ministerio, ser un gran predicador, un gran profeta, si tu matrimonio no está bien. Y de nada sirve que para aparentar salgas con tu pareja aquí en Facebook, dándole, cuando en la intimidad ni siquiera la volteas a ver. Sí, señor. Así es la cosa, fíjese usted qué tremenda se volvió la violencia. Esta es la violencia chamac. Le voy a leer otro versículo, me queda un minuto. Dios mío, Padre Santo. ¿Y cuánta violencia se ha explicado? Creo que 3, ¿verdad? El primero era la 205, después la 1790 y ahora la 2555. Se me quedan mal los números que el hebreo. No, este era chamac, la otra era, ya se me olvidó, era Dak, sí, Dak. Esto está fácil porque aquí Dak y la otra era Aben. Ok, Dak. Entonces ahora tengo la chamac
Violencia, crueldad, injusticia. Esto es la Biblia King James en el Salmo 74:20. Dice precisamente: ten respeto por el pacto, porque los lugares de tinieblas de la tierra están llenos de habitaciones de crueldad. A grandes rasgos hablé un poquito de la crueldad como antítesis de la bondad, pero me interesa mucho que leamos esto. Job 16:17, Biblia Martín Nieto. Y sin embargo, no hay en mis manos 25:55. Sin embargo, no hay en mis manos chamac. Sin embargo, no hay en mis manos violencia. Sin embargo, no hay en mis manos injusticia, y mi oración es pura. Entonces, aquí se tradujo injusticia, la palabra chamac, que originalmente se traduce generalmente como violencia. Entonces, la injusticia es una forma de violencia. Y solo déjenme ponerle porque el tiempo se me ha terminado, solo déjenme ponerle un ejemplo. Vienen otras formas de violencia que deben de ser explicadas, hermano, y deben de ser extirpadas. Y por eso también no nos las echamos todas de una vez, ¿verdad? Porque yo lo que quisiera es que poco a poco, tanto los oyentes como el que habla, fuéramos asimilando esto y decir: puede ser que yo tenga este tipo de situación, lo voy a eliminar. Por el Espíritu Santo le voy a pedir al Señor que me ayude a eliminar esta situación. Porque yo creo que esa es una de las oraciones que más le agradan a Dios. Cuando uno pide para ser evolucionado y agradarle a Él. Y claro que se puede pedir tantas cosas, ¿verdad? Pero por eso le digo, una de las que más le agradan a Dios. Entonces aquí miremos injusticia. ¿Cómo puede ser violencia? ¿Cómo puede hacerse violencia? ¿Cómo se podría decir que una injusticia es eso, violencia? Bueno, pongamos un ejemplo. A mí me ayudan mucho los ejemplos para entender. Supóngase que usted tiene 20 años de casado, 2 hijos preciosos, su hogar es estable, económicamente está bien, y entonces uno de los dos decide que quiere ayudar a su papá o a su mamá. Su mamá acaba de enviudar, entonces te dice: la voy a ayudar, y bien hará, porque la Biblia dice que el que honra a padre y madre, pues se le van a alargar los días en la tierra. Perfecto, está bien. Pero cuando usted dice eso, el cónyuge, la pareja dice: deberás tener razón, yo no he podido ayudar a la mía, pero ahora le voy a ayudar. Y entonces el otro dice: no, a la mía vamos a ayudar porque acaba de enviudar. La tuya tiene lo que le dan del IX, la mía no tiene nada. Y entonces empieza el pleito y empieza la injusticia. Esa es violencia, según la Biblia. Yo solo estoy poniendo un ejemplo. No, si eres injusto en el trato con tu cónyuge, con tu pareja, estás en un serio problema de violencia. Y te alcanzó la pandemia de la violencia. Y Dios no está agradado con eso. Está tan desagradado Dios con la violencia en esta forma de injusticia, que por eso destruyó el mundo con el diluvio en Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9. Entonces, me llama mucho la atención un versículo, con ese voy a finalizar, en donde el Señor le habla a su ungido, pero nos habla a nosotros también, ¿verdad? Y dice: has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad. Por tanto te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Eso muchas veces lo repetimos, nos lo sabemos de memoria, pero amar la justicia también es amar la equidad, la igualdad. Y eso deberíamos de hacerlo para que no haya injusticia en casa. Tengo la pendiente explicación de 10 tipos de violencia todavía. Vamos a ver si el Señor nos permite el privilegio de continuarla más adelante, o no sé. Eso el Señor dirá.
Pero por el momento yo quiero hacer una oración dividida en 3 partes. La primera, para aquellos que van a aceptar a Jesucristo como su Salvador. La segunda, para aquellos que se quieren reconciliar con el Señor. Y la tercera, para el pueblo en general que quiere que el Espíritu Santo le abra sus ojos respecto a esta temática y los vaya perfeccionando. Entonces, entre algunas de esas 3 oraciones debemos de estar todos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor, que aquellas personas que no te conocen, tú toques su corazón, para que ellos puedan confesarte como su único y suficiente Salvador, el único mediador entre Dios y ellos. En el nombre de Jesús, permite que abran la puerta de su corazón y como consecuencia venga, Señor, esa escritura preciosa de su nombre en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Que nazcan de nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos hijos que se fueron de casa, pero que quieren regresar, ayúdalos, Señor, para que su trayecto en el retorno no sea estorbado y que cuando regresen a casa hayan hermanos con los brazos abiertos. Y en cuanto a todos nosotros, ayúdanos a erradicar cualquier tipo de violencia, no desde la perspectiva humanística solamente, sino que bajo la perspectiva tuya. Ayúdanos a erradicarla de nuestra casa, de nuestra mente, de nuestra vida, para estar preparados para el próximo retorno de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me lo bendiga, y ya sabe que esta semana tenemos también ya la 8ª temporada del retiro de verano, casi invierno 2020. Y de acuerdo a cómo se vayan modificando las restricciones, pues le vamos a seguir diciendo cómo nos vamos a reunir. Pero mientras tanto, este es un medio muy edificante y muy, muy, muy bueno, en donde podemos llegar a todo el mundo. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.